Bueno, la estructura general de la especialización. El primer semestre está compuesto por 4 módulos. El primero de ellos es metodología de la investigación. El segundo de ellos es fundamentos del sistema de información. El tercero, fundamento, gestión del conocimiento, aprendizaje organizacional. Y el cuarto, gestión del cambio. Vamos a indagar sobre dos de esos módulos, gestión del cambio y gestión del conocimiento. Gestión del cambio, como todos los módulos, presenta una guía, tanto para tutor como para estudiante, las actividades de aprendizaje, los recursos de apoyo en caso sea necesario y si se requiere alguna bibliografía solicitada. Todos los módulos tienen asimismo unos lineamientos generales para apoyar a los estudiantes en el uso de citación, normas APA, que los ayudarán precisamente a la presentación de cada uno de estos proyectos. Es una exigencia y dentro de las exigencias que está la rúbrica. En la rúbrica, uno de los ítems que se incluye es la presentación de documentos, teniendo en cuenta los criterios de las normas APA. Vamos entonces a iniciar con la guía. Cuando entramos a la guía, encontramos la organización exactamente de cómo está estructurada esa asignatura. Se le explica tanto a tutor como a estudiante cuántas lecturas hay. En este caso hay 5 lecturas. La primera de ellas es la de paradigmas, que está centrada como en identificar exactamente ese contexto a nivel general. ¿Qué son los paradigmas a nivel general? Para centrarnos ya en los paradigmas organizacionales. La segunda de ella en la cual se revisa el tema de cambio y el comportamiento humano y los cambios a los que se enfrenta la organización, digamos de alguna manera. Los tipos de cambio que se enfrentan y algunos modelos, porque más adelante se habla más modelos sobre el cambio. Aquí se aborda como muchos autores representativos frente al tema. En la lectura 3 se hablan de los inhibidores de cambios o de las resistencias pues, que existen frente al cambio, tanto a nivel individual, ¿no? propio de la personalidad, como a nivel organizacional. La lectura número 4, en la lectura número 4 se identifican, digamos, algunas estrategias que se emplean en las organizaciones que son capaces de adaptarse al cambio e innovar. Y por último, se cuenta con un conjunto de estrategias y herramientas específicas para el cambio que se incluyen en la lectura número 5. Posteriormente se incluyen también las competencias que están asociadas a este módulo y cada una de ellas cómo se van llevando a cabo y cómo se van desarrollando. De igual manera, se esbozan los créditos académicos a los que se hace referencia en el módulo. En este caso estamos hablando de un módulo de 3 créditos académicos que implica un trabajo del estudiante o una participación del estudiante de 144 horas. En ello se contempla, pues evidentemente siguiendo con el modelo de constructivismo social sobre el cual se basan estos módulos o la especialización, se tiene en cuenta entonces espacios de reflexión, espacios de conversación y diálogo con los pares y con el tutor, por supuesto. Se construyen documentos, se revisan y se analizan, tanto documentos internos como externos. De igual forma se presenta para el caso de esta guía un video. Luego se establecen cuáles son las actividades de aprendizaje y cuánta es su duración, la duración para el estudiante en horas y la duración para el tutor en semanas. La duración en horas hace referencia al tiempo previsto que se le va a destinar a esa actividad. Por ejemplo, aquí nos indica que tenemos un video introductorio. La idea es que el estudiante lo pueda ver las 2 primeras semanas, lo revise, se da la bienvenida, se sensibiliza frente a este módulo. Posteriormente se hace una actividad de construcción colectiva de conocimiento en la cual se hace un análisis del video. En el video se presentan los ejemplos de 6 organizaciones, 2 del sector fotográfico, 2 del financiero y 2 del sector textil. En cada una de ellas se presentan empresas, el ejemplo de una empresa que sí decidió cambiar e innovar, y en contraposición se presenta el ejemplo de una empresa que decidió mantenerse anclada en el pasado y por supuesto fue llamada a desaparecer.
En el caso, por ejemplo, textil, aborda el caso de Trujillo y y la otra Arturo Calle, en donde la innovación, por ejemplo, ha marcado la pauta y hoy día se posiciona como una de las principales representantes del sector textil de Colombia. Entonces se identifica el video y cuál es el objetivo de esa actividad, si existe un peso porcentual de la calificación global, por ejemplo, revisar el video no tiene un peso, pero analizarlo sí. ¿No? El análisis colectivo es realmente lo que nos interesa en este proceso. Identificar qué vieron, qué sucede, por qué se da la innovación, cuando se da todo este tipo de discusiones académicas, en realidad de lo que fortalecen en los estudiantes es la proactividad frente al cambio. Luego tenemos una actividad, te adaptas al cambio. El cambio y algo que se presenta mucho en las lecturas es que el cambio no se da de manera espontánea. En realidad somos o no proclives al cambio y tenemos que transformar en nosotros actitudes, sentimientos y una perspectiva diferente frente al cambio. Entonces ahí realizamos un test con los estudiantes, ellos realizan un test con los estudiantes para que puedan no solamente hacer un proceso diagnóstico de autoevaluación, sino también un planteamiento de cómo pueden cambiar, un plan de cambio en sus vidas. En tercer lugar tenemos el análisis de la película Invictus. Es una película que habla precisamente del cambio que generó Mandela en su país. Y cómo, imagínate lo que es cambiar toda una sociedad, una cultura, un país, ¿verdad? Una región. Entonces ahí se habla de un cambio significativo y se hace evidente y se pone a que ellos se reflexionen un poco los estudiantes. Y por último se habla sobre organizaciones que innovan, que ya más centrado en la práctica, aterriza muchísimo toda la parte conceptual que se analiza en las primeras actividades y lo que se busca es identificar herramientas que permitan llevar a cabo procesos de innovación en las organizaciones. Después se describen de manera detallada cada una de las actividades de aprendizaje propuestas para que inicie este proceso, ¿no? Entonces están las actividades. Dentro de las actividades tenemos la primera, que es el análisis del video introductorio, cambiar o no cambiar. Hay elección. En realidad uno decide o no decide cambiar, o realmente las circunstancias te llevan a que el cambio es fundamental, ¿no? Analizar lo que es el objetivo de este video, es analizar los elementos que se exponen a lo largo del video y los contextos diversos en los cuales se da estas situaciones para compartirlo posteriormente con sus colegas. Siempre se realiza una asociación con las competencias, identificar la importancia del cambio en nuestras vidas, comprender la cultura organizacional y los elementos facilitadores o inhibidores del cambio, que precisamente lo que se hace es lo que se muestra en el video, ¿no? Veamos entonces cómo están estructuradas estas actividades en plataforma. En la plataforma se accede a cada una de las actividades y aparece la descripción. En este caso te dice análisis del video introductorio, cambiar o no cambiar y elección. Y aparece el video en el cual, como se decía anteriormente, se presentan las organizaciones que han cambiado y aquellas que se quedaron ancladas en el pasado. Y de igual manera se describen este video es digamos que parte de un proceso de sensibilización en donde con ejemplos muy concretos y que a nivel organizacional representan referentes internacionales en los diferentes contextos, pues les sirven a los estudiantes para sensibilizarse, ¿no? Para saber que evidentemente hay muchas organizaciones que optan por el cambio y otras que no lo hacen y qué sucede con aquellas que no lo hacen, ¿no? Aquí se identifica tanto para el estudiante como para el tutor cuáles son las competencias que están asociadas, por supuesto, y se describen qué recursos necesita. Para esta actividad necesita hacer una revisión
De las tres primeras lecturas, la de paradigmas, que como ya hablamos antes, presenta un contexto general y luego muy particular en las organizaciones, la de modelos de cambio y por último las resistencias al cambio. Luego se propone la actividad en donde se indica que debe consolidar, tomando como referente el video introductorio, un ejemplo de dos organizaciones de un sector que considere importante analizar. Recuerde que en el video analizamos el de la fotografía, el financiero, el textil y el automotriz. Entonces se pone el referente al estudiante, se lo contextualiza y se le invita a que él haga lo mismo en un sector que le parezca significativo. Muy seguramente, de acuerdo al contexto en el cual él se desenvuelva, pues va precisamente a presentar ejemplos de ese contexto que en últimas van a enriquecer este proceso. Entonces, lo que ellos deben hacer es, de un lado, pues, identificar las dos organizaciones que están analizando, la organización A y la B, definir cuál de ellas se adaptó al cambio, qué repercusiones tuvo esa adaptación, o sea, qué consecuencias tuvo el que hubiese cambiado, cuál de esas organizaciones se estancó o no decidió cambiar, identificar qué consecuencias implicó. Para el caso de las organizaciones que se adaptó al cambio, tomando como referente la lectura 1, identificar qué enfoque considera que se ajusta a ese cambio y por qué. Aquí lo que hacemos es que contextualizamos esa parte conceptual que el estudiante trae y lo aterrizamos a la práctica para que él lo analice y se apropie. El nivel de apropiación y de abstracción es un nivel de proceso de pensamiento superior. No solamente es que lean o hagan la lectura, sino que realmente ellos sean capaces de apropiarse de esos conceptos que vienen en la lectura. Y entonces identifican el modelo de cambio que considera se utilizó la organización y justificar su respuesta. Y para el caso de la organización que se rehusó a cambiar, se identifica y justifica la fuente de la resistencia al cambio, que como dijimos hay unos elementos inhibidores del cambio, según lo expuesto en la lectura 3, e identificar los inhibidores, precisamente resistencia e inhibidores, en esa misma lectura. Ellos se les invita a que estructuren sus hallazgos en alguno de los siguientes formatos, ya sea en un documento de Word, una presentación, un mapa mental o un video que presente sus hallazgos, y publican en este foro organizaciones que cambian versus organizaciones que se anclan sus resultados. Se analiza los resultados de cada uno de los colegas y comparte con ellos sus puntos de vista. Si está a favor o en contra de sus hallazgos, incluye la justificación correspondiente. Y debe enviar copia a su tutor indicando el nombre del colega seleccionado y sus comentarios al respecto. Y lo sube también, por supuesto, aquí en el foro. Entonces él selecciona a uno o dos estudiantes, hace el análisis, revisa el documento que ellos construyeron y nuevamente debaten y ponen a prueba sus conocimientos, esa apropiación, y deciden si están de acuerdo o no con el enfoque, por ejemplo, en el caso de la organización que se adaptó al cambio, o si están de acuerdo con los elementos inhibidores o no que ellos identificaron de la lectura 3. Si nos damos cuenta, el proceso empieza por una revisión individual para llegar a un proceso de construcción en donde se da todo el andamiaje para que eso sea una realidad. Se construye la actividad de aprendizaje tomando como referente que no es que haga las lecturas sin ningún sentido, sino que haga las lecturas e inmediatamente encuentran un espacio de aplicación de las mismas. Eso le da todo un sentido constructivista a este proceso. Y social, él va a compartir con otros, revisar con otros y va a poner a prueba de alguna manera esos conceptos que ya ha adquirido. De igual forma y como elemento de apoyo al tutor se le presentan las rúbricas que orientan el proceso de lo que se espera del estudiante. Por ejemplo, la participación al foro, se espera que tenga una oportunidad de participación, una calidad de participación y que promueva la reflexión. Oportunidad de participación se identifica con 3 niveles. El nivel excelente es que participa de manera oportuna, 1 o 2 días después de publicado el foro, interviene a lo largo del tiempo previsto, o bien que participa de manera tardía o esporádica, o que participa de manera tardía, ya sea la fecha límite o posterior a ello, o solo interviene una vez a lo largo del foro. Calidad de la participación justifica y argumenta conceptualmente sus posiciones, entonces se le explica exactamente qué es lo que se espera, ¿no? Que aquí llamaríamos una participación excelente cuando participa en el foro el estudiante. Lo mismo en promueve la reflexión, en donde sus participaciones generan debate y promueven participación activa de los demás. Estas rúbricas las conocen tanto estudiantes como tutores, para el estudiante sirve como el camino y genera un estándar de calidad del mínimo esperado, mínimo digamos que es alto en el caso de los excelentes, y qué sucedería en el caso de aquellos que, por ejemplo, no participan, ¿no?
Entonces, ¿qué sucede? Se le da un indicador para que ellos tengan como referente de qué es lo que se espera de ellos y el profesor que tiene que esperar, el tutor que tiene que esperar de ellos.